Listo. Pues dice que estamos en vivo. Ojalá que, vamos a ver si se conectan. Aquí podemos ver si se van a ir conectando. Ahorita que se vaya conectando gente para que podamos pues saludarlas. Bueno, ya hay 3 personas conectadas. ¿Nos pueden decir si nos escuchan y nos ven bien? Alguien que nos diga. Que nos comente si nos puede escuchar y ver bien. Que luego hablamos y no sabemos si efectivamente. Listo. Alguien ya nos tuvo la amabilidad de responder. Se escucha bien. Bueno, pues buenos días a todas. Les agradecemos que nos acompañen. El día de hoy tenemos a 3 invitadas. Vamos a hablar sobre feminismo, comunicación y medios. Entonces, bueno, pues voy a empezar presentando a cada una de nuestras invitadas. Y bueno, pues para empezar, nos acompaña Itzel Evia Osalde. Ella es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Autónoma de Yucatán. Desde el 2015 es integrante de la colectiva Reflexión y Acción Feminista y en 2016 se integró a la organización Yucatán Feminicida. Actualmente es jefa del Departamento de Investigación en la Secretaría de Mujeres, coordina una investigación sobre la representación de los feminicidios en la prensa y es docente en la Universidad Modelo. Muchas gracias, Itzel, por acompañarnos. Gracias. Bueno, nuestra siguiente invitada es Jacqueline Alarcón. Ella es guionista y locutora en busca de buenas historias para contar y paz espiritual, feminista, repostera en ciernes y fiel defensora de la escritura como sanación. Licenciada en Comunicación Social por la UAM Xochimilco, ha colaborado en medios como radio y televisión, además de compartir su amor por el cine con niñas y niños en la asociación civil La Matatena. También ha participado en la producción de campañas informativas en favor de la erradicación de la violencia contra las mujeres. Muchas gracias, Jacqueline, por acompañarnos el día de hoy. Y finalmente, Mariana Gurrola estudió Comunicación Social, es maestra en Medios Globales y Comunicación Transnacional y activista de corazón. Ha trabajado en organizaciones nacionales e internacionales realizando campañas de defensa y promoción de los derechos humanos. Clavada en estudios críticos sobre la tecnología para el activismo, ha investigado sobre el uso de redes sociales para la movilización social, así como sobre los efectos de la violencia en línea en contra de mujeres defensoras, activistas, bloggers y periodistas. Muchas gracias, Mariana, por aceptar la invitación. Hola, hola a todas y todos, y gracias, ¿no? Gracias al Círculo por hacer estos espacios tan bonitos. Pues ya para entrar en materia, nosotras, bueno, en conjunto, como acordamos, platicar sobre 4 ejes que nos parecen muy importantes en tanto a feminismo y comunicación. Y, bueno, el primer eje habla sobre la invisibilización de las mujeres en el ámbito de la comunicación, ¿no? Como de pronto cada producto audiovisual que se genera, sobre todo si es producido y hecho por mujeres, pues no hay una representación, ¿no? No se sabe, no se conocen los nombres de las mujeres, incluso que están detrás de áreas de comunicación, ¿no? Entonces, bueno, vamos a charlar acerca de ello y me gustaría que Itzel comenzara compartiéndonos un poco su perspectiva sobre este eje. Claro, Daniela, muchas gracias. Bueno, cuando hablamos sobre la invisibilización del trabajo de las mujeres en los medios, hay como bastantes aristas a considerar, ¿no? En mi experiencia en prensa es común que dentro de la misma estructura organizacional las mujeres nunca ocupan puestos de responsabilidad, ¿no? Sino que siempre están en el último eslabón, ¿no? Lo que esto tiene un gran impacto porque representa pues que no tienen un verdadero poder para tomar decisiones relevantes sobre el contenido que va a salir, ¿no?
Además de que hay como una división sexual del trabajo, ¿no? Mientras los hombres se dedican a reportajes de investigación, a política, al cabildo, ¿no? Las mujeres son un poco más relegadas a esto que conocemos como la soft news, que es para cubrir los eventos sociales, los culturales, que vamos, no es que no sean relevantes, sino que posiblemente puedan tener una menor incidencia política en nuestro contexto, ¿no? Y paradójicamente, ¿qué pasa? Que luego llega el afamado evento donde se premian a periodistas culturales y solo premian a hombres, ¿no? Entonces, ¿qué estamos viendo? Que incluso en secciones donde en su gran mayoría podrían estar colaborando mujeres, proponiendo nuevas ideas, de todas maneras, siempre, digamos, se le va a dar el premio o se va a destacar el trabajo de un hombre, ¿no? Lo que esto, pues, por supuesto, o sea, creo que esto es un gran ejemplo de la invisibilización del trabajo de las mujeres, que empieza mucho, mucho dentro, ¿no? Dentro de la organización del mismo medio. Bueno, les comento, mi experiencia fue en prensa, pero yo no dudo que estos patrones también se puedan replicar en televisión, en radio, en otros tipos, en otros medios de comunicación. Muchas gracias, Itzel. Jacqueline, ¿nos podrías como ampliar desde tu experiencia igual sobre este eje? Hola, Dani. Primero, muchas gracias por la invitación. De verdad, me emociona mucho estar hablando de estos temas y con ustedes, qué mejor que con mujeres, ¿no? Yo creo que para hablar de invisibilización tenemos como estos dos momentos. Uno, invisibilización dentro de los medios de comunicación, lo que comentaba Itzel, como nosotras como periodistas o como profesionales de la comunicación, y por el otro, la invisibilización de las mujeres en cuanto a contenidos, ¿no? Y que al final termina teniendo la misma razón, ¿no? La invisibilización de la mujer en la sociedad. Sí, por un lado, se da esta invisibilización que sufrimos todas las mujeres que queremos estudiar comunicación y que llegamos a algún medio por esta necesidad de contar nuevas historias, de tratar los contenidos de diferente forma con la que nosotros hemos crecido, pero que al llegar a los medios nos damos cuenta que existe toda este muro, ¿no? Que como mujeres no podemos pasar, el famoso techo de cristal, en donde si te dan una oportunidad, claro, te dan la oportunidad, pero como dice Itzel, es en un lugar que no es, no es tan visible, no es un tema que te deje explotar tu capacidad intelectual, porque claro, se piensa que todavía está esto de las mujeres no pueden hablar, por ejemplo, de noticias o no pueden tocar temas deportivos, ¿no? ¿Cómo se ataca, por ejemplo, a las mujeres que son comentaristas, que no tienen absolutamente nada de credibilidad? ¿Y cómo funciona esto en la invisibilización de contenidos? Porque al no tener nosotras la posibilidad de contar nuevas historias, obviamente el tema y la forma de abordar temas de mujeres y por temas de mujeres, no solamente me refiero a los que vemos en medios comerciales, como son belleza, moda, ¿no? Porque se habla de mujeres y se habla de esos temas, sino que no hay posibilidad de hablar de temas de orden político, por ejemplo, orden jurídico, como el aborto. No podemos hablar de temas que nos atañen, pero que está ahí, o sea, no hay esta posibilidad de brincar el muro. Y que al final tiene que ver con creo que cómo se establece lo que decía Monique Wittig, las categorías de sexo, ¿no? Está la naturalización de hombre, mujer, y con base en eso se crea una sociedad heterosexual que al final termina siendo este sistema político y ayudado por el capitalismo que privilegia el ideal o la ideología masculina, ¿no? Todo lo que se hace es con respecto a lo masculino
y por eso los contenidos están dirigidos a, claro, te voy a dar un mensaje para ti, mujer, pero para que puedas satisfacer las necesidades del hombre, ¿no? A partir de cómo te maquillas, cómo te vistes, si eres una buena novia, cómo conquistas a un hombre. Entonces, entender la importancia de cómo se estructura esta forma de hacer medios de comunicación, no solamente dentro de los medios, sino como un sistema político en el que nosotras vivimos. Creo que es fundamental entenderlo en esta medida y entender que bajo esto el cuerpo funciona como una mercancía, el cuerpo de la mujer, que es esta apropiación de te doy cuadro siempre y cuando pueda utilizar tu cuerpo para vender. Y en esta apropiación de la fuerza de trabajo, del cuerpo como máquina productora de fuerza de trabajo, ¿no? Y creo que es importante entenderlo para entender también cómo se da la invisibilización de las mujeres. Estamos visibles en cuanto a cuerpo, sexo, pero no como sujetos políticos. Muchas gracias, Jacqueline. Mariana, para continuar, y ahorita leo un comentario que me parece pertinente justo en esta parte, pero me gustaría primero como pasar a la participación de Mariana. Sí, justo, pues siguiendo esta misma línea y bueno, un poco más desde mi experiencia y mi perspectiva de trabajar en áreas de comunicación en las organizaciones, ¿no? De sociedad civil. Y efectivamente esta parte de la estructura organizacional que comentaba Itzel, creo que la podemos ver y se refleja en diferentes espacios en donde sea que trabajamos, ¿no? Y pienso seguramente en colegas que trabajan en espacios de publicidad o así, que seguramente tienen historias muy similares. Hace un par de años, en 2018, como en el contexto del 8M, varias colegas, activistas, defensoras, quisimos poner en el centro justamente esa invisibilización de las mujeres, ¿no? Porque en las organizaciones es muy común encontrar que, pues, la mayoría digamos, como de el personal operativo somos mujeres, pero sí se ve, o sea, en contraste con los puestos directivos, que la mayoría son de hombres. Y es una cosa muy extraña que sucede y que es muy evidente. Tienes oficinas llenas de mujeres, pero en las mesas están los hombres, ¿no? Y creo que ahí hay un tema que va mucho más profundo, pero fue necesario desde las organizaciones y como defensoras de visibilizar que eso lo estábamos viviendo también en casa y que son pocas las organizaciones, pero que sí hay quienes están tomando acción, quienes están haciendo cosas para generar espacios libres de violencia, y me parece súper importante que se siga haciendo y que se siga visibilizando y seamos incluso autocríticos de nuestros propios espacios, porque defendemos derechos humanos, estamos afuera demostrando cómo hay violaciones, pero de pronto había sido difícil mirar hacia adentro, ¿no? Y también mirar y darnos cuenta de que pues al final, donde sea que hay socialización, se reproducen estos patrones y pues no estábamos exentas y exentos, ¿no? Y justo, creo que, o sea, como de la otra parte que decía Jacqueline, me parece también súper necesario recordar eso, ¿no? Y que como parte, digamos, cuando nos toca y cuando estamos de este lado haciendo productos de comunicación, pues también es casi que ahí donde estamos y tenemos que ser como súper incisivas, por no decir insidiosas, visibilizando y produciendo para y por mujeres, ¿no? Sí, eso me parece que es como uno de los puntos más importantes. Y a propósito de eso, y no quería dejar el comentario porque me parece muy pertinente en este momento. Mishi Taquitos de Suadero, qué buen nickname. Ella comenta, yo estoy estudiando medios de comunicación y mi profesor les daba toda la parte a los chicos y las mujeres eran ayudantes, ¿no? Y precisamente creo que viene a colación en este tema, porque justo la invisibilización viene desde la academia, desde que nosotras nos encontramos estudiando comunicación y que nosotras no podemos cargar una cámara, no podemos tocar los botoncitos de una consola de radio, ¿no? Porque se ha creado en el imaginario social, ¿no? En esta separación, como decía Jacqueline, sexual del trabajo, y como también lo mencionaba Itzel, que las mujeres pues estamos para estar frente a la cámara con una minifalda, ¿no? O estar cargando el café en los espacios donde se hacen estas grandes asambleas o mesas de debates y nosotras solo
pues pasamos los papeles o los folders, ¿no? Como es la experiencia que contaba Mariana, ¿no? O sea, todas, el equipo operativo de una organización en su mayoría son mujeres y no están siendo actores o actrices en este momento, o personajes políticos importantes, figuras importantes dentro de la toma de decisiones que requieren representatividad de las mujeres, ¿no? Entonces creo que era importante como mencionarlo y no dejarlo como ir pasar ese comentario, porque creo que sí me parece importante. Itzel, ¿querías mencionar algo? Sí, claro, justo como metiendo a colación el comentario, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre, no? Hablamos de la invisibilización del trabajo de las mujeres, lo que es muy importante. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones sí se visibiliza a las mujeres o se las representa, pero vale la pena cuestionar de qué manera. Aquí en Yucatán está el periódico de Peso. Pues es un periódico popular donde en la parte principal pues todos los días aparece una mujer en lencería, ¿no? Entonces ahí te quedas pensando, ok, o sea, no solo no tengo la visibilización, sino que cuando la tengo bajo estos términos, ¿no? Entonces con esto uno puede llegar a la conclusión de que la mujer es noticiable, pero nunca es la voz de la noticia, ¿no? Y cómo impacta eso en toda nuestra realidad. Sí, claro, claro, son como estos mensajes que nos van, con los que nos van educando, ¿no? A lo largo de nuestra vida. Esa es esa es la manera en la que vas a obtener representación y no de otra manera, ¿no? No sé si alguien más quisiera comentar al respecto de eso, si no nos pasamos al siguiente eje. Mariana. Sí, rápidamente, justo en torno al comentario, ¿no? Creo que es súper evidente porque lo vivimos desde ahí, desde esos momentos. Y ahorita que hiciste eso de no, es que justo, ¿no? Las mujeres no le pican a los botoncitos. Hay una separación en la tecnología y las mujeres muy fuerte. Y que los fierros están hechos para los hombres. Y es cuando te metes y sienten ahí es súper fuerte y tratan de justo de irte separando, como que pareciera que en el imaginario no puede suceder que las mujeres programen, que las mujeres editen, que las mujeres carguen las cosas, que las mujeres solamente pueden estar a cuadro, ¿no? Y justo un poco ligándolo a mi último comentario, pues era eso, ¿no? Hay que seguir presionando por estar tomando esos espacios. Gracias, Mariana. Jacqueline, ¿quieres como comentar algo? Sí, igual mencionar, pero igual con este comentario y con lo que han dicho ustedes, sí existe esta idea de que las mujeres frente a cámara, o sea, deben de estar frente a cámara y bien maquilladas, bien vestidas, ¿sí? Pero también creo que es importante acotar que no todas las mujeres están pensadas para eso, ¿no? Porque hay que responder a que hay estereotipos. No cualquier mujer puede llegar a estar frente a una cámara. ¿Y a qué voy? Yo recuerdo cuando iniciaba todo esto y me hacían como, a mí nunca me gustó estar frente a la cámara, ¿no? Era como algo que me daba demasiada, me daba nervio, me sentía insegura, entonces tenía como todas las inseguridades del mundo, pero sí había comentarios de gente que me decía, híjole, es que no te ponemos frente a la cámara porque necesitamos como, pues alguien que esté, pues más blanca, ¿no? Que esté más alta, entonces te van creando, tienes inseguridades, te van creando más inseguridades y te das cuenta que la visibilización de las mujeres también tiene que ver con esto. Si le gustas a la persona, al productor o a quien esté frente a este puesto de jefe, sí, obviamente vas a estar visible, pero de acuerdo a lo que él quiere, a sus necesidades y al estereotipo de la sociedad, ¿no? Gracias, Jacqueline. Eso como que me llevó a una anécdota personal, que me acuerdo que cuando estaba estudiando la carrera de comunicación, pues recibía muchos comentarios de, bueno, es que esa carrera es para bonitas, ¿no? O sea, hay justo también mucha estigmatización de las mujeres que estudian esa carrera, porque como son las que tienen que salir a cuadro,
pues tienen que ser, como dice Jacqueline, estereotípicamente pues regidas o alineadas al canon, ¿no? Al canon blanco, heterosexual, heteronormativo, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, el segundo eje que les proponía era, pues justamente, y también ligándolo a eso, pues la importancia de visibilizarnos justamente desde esta visión no patriarcal, ¿no? Desde estas trincheras donde no vamos a cumplir como estereotipos de belleza canónica, heteronormativa, desde qué manera nos podemos nosotras posicionar como líderes de opinión, pero también cuál es el riesgo de posicionarnos como líderes de opinión, de alzar nuestra voz, de ser más públicas y más visibles, tanto en medios digitales como en medios impresos, ¿no? De que, no sé, podamos reflexionar tal vez un poco, pues, cuántas mujeres columnistas hay versus cuántos hombres columnistas hay, ¿no? O sea, como estas posiciones que también nos van formando a las mujeres como líderes de opinión y que sin duda nos van dando referentes y vamos dando referentes a mujeres que son más jóvenes y que puedan como tener otros ejemplos de estos liderazgos y de estas figuras como mujeres, de mujeres públicas. Y me gustaría empezar ahora con Mariana, que nos puedas como exponer o platicar justo sobre este tema. Sí, gracias, Dani. Pues sí, creo que esto que mencionas, esta falta de, digamos, de los espacios es muy importante y lo venimos platicando, pero también todo el contraataque que hay contra las mujeres que emiten opiniones fuertes, que emiten opiniones políticas, que entran en la conversación. Hay una reticencia a escucharles, pero también hay una respuesta súper diferenciada a cuando hay hombres líderes de opinión y hombres opinionólogos, ¿no? En mi caso, hice como parte de mi trabajo de maestría, hice una encuesta a 60 mujeres defensoras, activistas, bloggers y periodistas en Latinoamérica, en diferentes países, México, Colombia, Venezuela, Honduras, Nicaragua, República Dominicana, Ecuador, Puerto Rico, y también extranjeras que estaban trabajando en estos países. Y entre ellas fueron 60 participantes y de las 60, 57 habían sido testigos de mensajes agresivos y misóginos en contra de sus colegas. De esas 60, 45 habían recibido esos mensajes agresivos. Y cuando lees los mensajes, pareciera que tienen la misma nomenclatura siempre. Las siempre son las mismas. Los ataques siempre son hacia ser mujeres y por ser mujeres que opinan. No importaba si defendían derechos humanos, si defendían derechos de animales, medioambientales, no, simplemente eran seres, o sea, eran por ser mujeres que estaban opinando y que estaban tratando de entrar a la discusión pública. El efecto de eso, y que fue lo que estuve estudiando, fue muy evidente. O sea, las mujeres que somos testigos, muchas veces terminamos cambiando nuestra forma de usar las redes sociales. Como que le vamos bajando el nivel, como que a lo mejor ya no somos tan políticas, a diferencia de quienes reciben los ataques, que a veces eso las prende más y entonces dicen, sí, pues, y siguen, ¿no? Y son como mucho más contundentes y mucho más fuertes. Pero al final sí hay ese efecto silenciador y que al final caemos en esto y que provoca la autocensura y que es súper peligrosa, porque queríamos y soñábamos con la idea de que las redes fueran un espacio abierto, un espacio público, pero justamente no. Al ser un espacio público, al ser un espacio donde se socializa, vamos cayendo con todos nuestros vicios de la sociedad y en este caso del patriarcado, y ahí se ve y se visibiliza la violencia de género y se reproduce de la misma manera. Las agresiones en contra de personas defensoras, que son constantes, siempre son diferenciadas las que reciben las mujeres defensoras de derechos humanos y activistas. Siempre las amenazas son contra los hijos, las amenazas son contra su cuerpo, las amenazas son de violencia física y sexual. Cuando son los hombres, no. Y hasta justamente, ¿no? Las amenazas cuando las lees son muy diferentes, las agresiones son muy diferentes. Hay un por ahí generador donde subieron toda una base de mensajes agresivos en contra de mujeres y tú nada más le picas un botoncito y te genera un mensaje de toda esa gran base de datos.
y al final son los mismos y los ves en la vida real y los ves en contra de tus compañeras y colegas. Es muy evidente que siempre nos atacan por las mismas razones, ¿no? Y que el espacio, por eso cada vez es más difícil de tomar, porque o nos deslegitiman o nos agreden, o justo, ¿no? O sea, cuando hay mujeres en la calle tomando los espacios, entonces escuchamos estas cosas de así, ¿no? ¿Verdad? Todas nuestras formas, son cuestionadas, nuestras formas pues, de denuncia, ¿no? Son cuestionadas. Y creo que eso hace cada vez más difícil que haya, que se pueda posicionar una voz, pero que pero que se logra, ¿no? Solo creo que sí es importante ver que hay un efecto diferenciado en contra de las mujeres y que causa una consecuencia en oleaje, no solamente contra la voz que buscan silenciar, sino contra todas nosotras que somos testigos de esas agresiones. Gracias, Mariana. Sí, creo que es muy importante tener en cuenta que los ataques hacia las mujeres que emitimos una opinión pública siempre son diferenciadas, ¿no? O sea, pues sí, con respecto a otras opiniones que se puedan vertir, sobre todo en redes sociales. Jacqueline, que me gustaría como que ampliaras o nos platicaras desde tu perspectiva. Sí, Dani. Me acordé mucho de cuando inicié en los medios de comunicación. Yo inicié en noticias y entonces soy egresada de la UAM y los guameros, ¿no? De repente se dice que somos como muy de pelea, ¿no? Que todo el tiempo estamos juzgando y cuestiones políticas. Entonces yo inicié en un medio de comunicación, en noticias, pero pues de estos grandes, el grande duopolio, ¿no? Y recuerdo que yo traía todo esto de la UAM y a mí me gustaba opinar. Y de repente me empezaron a decir que yo era como la vándala, ¿no? De la empresa, porque porque como yo opinaba, no podía opinar porque no podía opinar de ese medio, a pesar de que a mí no me gustaban las formas en las que llevaban los contenidos, porque pues yo trabajaba ahí. Y recuerdo que en alguna ocasión mi jefe sí me dijo, es que no puedes, o sea, no, esto que estás diciendo no puedes. Y tuvimos ahí un conflicto porque, bueno, yo le decía, claro, sí trabajo aquí, pero no voy a dejar de pensar de esa forma y no voy a dejar de decir lo que pienso al respecto. Entonces me acordé mucho de este momento porque, claro, como mujeres, siempre nos van a juzgar más, siempre nos van a silenciar más y siempre vamos a cargar con este estigma de la mujer que tiene que estar bien portada, callada, sonriente todo el tiempo, ¿no? Y igual recuerdo, no hace mucho, lo que sucedió en esta gran manifestación que salió en medios de comunicación y manifestación de las mujeres, que se había pedido que no entraran hombres y que un reportero, no sé si ustedes recordarán, un reportero viola este acuerdo, se mete, es golpeado por un hombre. Y entonces recuerdo yo haber prendido la televisión y bueno, estaba en todos los canales eh, reprochando la actitud violenta de las mujeres, que cómo era posible que fueran vándalas y estuvieran rompiendo y estuvieran golpeando a compañeros que solo hacían su trabajo. Y tuve muchas discusiones con compañeros también de medios de comunicación. Decían, es que está haciendo su trabajo, claro, pero ¿por qué a una mujer se le va a juzgar más? Por cuestiones que, una, no hicieron ellas, ¿no? Ellas no golpearon al reportero, pero también se juzga más o nos juzgan cuando defendemos nuestros derechos. Y esa manifestación era eso, era hablar y gritar en contra de todas estas desapariciones y feminicidios y todo lo que sufrimos diariamente, pero que no está bien, que no, así no se hacen las cosas, como decía. Por eso creo que esa es la importancia de estar nosotras dentro de los medios de comunicación. ¿Cómo creamos contenidos?
sí existirá siempre va a existir esta barrera, pero creo que como mujeres debemos intentar darle la vuelta, de alguna forma, intentar que nuestros contenidos sean como esta lucha, tal vez que no necesariamente tiene que ser tan visible, pero pueden ser pequeños cambios. Por ejemplo, en mi caso, que soy guionista, si los guionistas sabemos que para generar interés en el público de cualquier tema, necesitamos crear personajes, por ejemplo, pensando en una película, necesitamos crear personajes femeninos, pero estos personajes necesitan ser verosímiles, necesitan tener valores universales similares a los que vemos cotidianamente para generar empatía, ¿no? ¿Por qué no crear nuevos personajes que representen a las mujeres, pero no como esta mujer que se maquilla, que es provocadora, que es la amante, ¿no? ¿Por qué no crear nuevos personajes en donde la mujer realmente, yo como guionista, esté mostrando a la mujer real, a la que sufre abuso, a la que sufre acoso, a la que tiene estrés total en su casa, a la que vive con ansiedad, la que tiene que lidiar con la gordofobia, con todas estas cosas de desigualdad social, de desigualdad laboral? ¿Por qué no plantearlo desde esa medida? ¿Por qué no traer personajes que han estado en la sombra todo el tiempo de, de otros grandes intelectuales, ¿no? Y al final ayudamos a construir nuevos medios para las niñas. Y eso a mí me pega mucho porque ¿cómo creas un contenido para una niña que está inmersa en toda esta vorágine de discursos en donde no tienes que aceptarte, que tienes que ser más blanca, más con ojos verdes, o que son, que no corresponden a lo que somos, ¿no? Y creo que eso es importante, crear medios feministas hechos por mujeres, porque eso es como, creo que importante también decirlo. Los medios feministas son hechos por mujeres para mujeres. Y a partir de esto, creo que podríamos empezar a cambiar un poquito. Muchas gracias, Jacqueline. Creo que también eso es importante porque como comunicación es interdisciplinaria y abarca muchas aristas, ¿no? Es como lo que siempre nos repiten, es el área de comunicación es interdisciplinaria, ¿no? Y en ese sentido hay muchas mujeres que se pueden dedicar justo al guionismo o a la parte como de periodismo o a la parte de creación de contenidos y justo es importante lo que mencionas, desde esas trincheras que también vienen y son parte de la comunicación, cómo vamos rompiendo estos estereotipos y estos mandatos, ¿no? De cómo ser mujer y de qué es ser mujer y los convertimos a lo que nosotras vivimos y desde nuestras experiencias y desde nuestros saberes, ¿no? Itzel, ¿te gustaría como compartir ahora? Claro, siguiendo un poco lo que ya han comentado previamente Mariana y Jacqueline, yo creo que aquí no es tema tanto la importancia, porque reconocemos que definitivamente es importante visibilizar el trabajo de las mujeres, ¿no? Ahora bien es de qué manera se hace, ¿no? Recordaba la otra ocasión de que leí una entrevista que le habían hecho en los 80s a la directora de Cosmopolitan, ¿no? Y ella decía que a pesar de que era una revista dirigida a mujeres, de todas formas la curación del contenido seguía estando en gran medida a cargo de hombres, ¿no? Y esto me pareció totalmente macabro, porque dije, bueno, ¿qué estamos absorbiendo de este tipo de revistas o de contenido en general, ¿no? Creo que en ese tipo de revistas es más claro, pero está presente en todos los medios, ¿no? Que pastillas para bajar de peso, para tener una buena relación con tu esposo, para vestir mejor, para que te vaya bien en el trabajo, también para que seas más blanca, delgada, guapa y todo, ¿no? Para que seas como aprobada, ¿no? Y qué peligrosos son estos contenidos porque de cierta manera terminan solidificando esa forma hegemónica de ser mujer, ¿no? Entonces ya no solo, o sea, sí puedo crear mi contenido, supuestamente puedo crearlo, pero siempre bajo estos márgenes.
y cómo, pues, cómo podemos ir cuestionando esos márgenes, cómo podemos darle o agregar esas nuevas miradas y esas nuevas narrativas a lo que implica de la visibilización de las mujeres, ¿no? Eso es como por un lado, ¿no? También se habla mucho de, pues, bueno, es que no están en esos puestos porque no quieren. Es como, bueno, como si yo pudiera llegar al medio y decir, oye, dame el puesto de directora, ¿no? O sea, sí, adiós, ¿no? Sabemos que las mujeres no estamos en esos puestos porque no tenemos el acceso a esos puestos. Nos asignan siempre esta labor operativa o incluso a veces de maneras más sofisticadas nos hacen pensar que tenemos el poder de decisión, pero que en realidad no lo tenemos, ¿no? De todas maneras, también como comenta Jacqueline, yo creo que se dan como grandes iniciativas y hay pues varios ejemplos, ¿no? De mujeres que están marcando esta diferencia en la curación de contenidos. Y también coincido totalmente con Mariana, porque lo vemos mucho con este eterno escarnio que hay hacia, pues por lo menos Carmen Aristegui y Lidia Cacho. Y yo creo que es visible porque son las periodistas más famosas de México y porque además han representado siempre una voz incómoda hacia el poder político, ¿no? Y cuando los hombres lo han cuestionado y esto, pues sí, dicen, ay, claro, excelente periodista, ¿no? Pero cuando lo hace Lidia Cacho o Carmen Aristegui, las agresiones hacia ellas son literalmente mortales, ¿no? Y vemos esta diferenciación y esto, tal como lo dice Mariana, ¿no? Somos testigas y decimos, no, pues yo mejor me quedo callada, ¿no? Entonces, creo que va en dos puntos, ¿no? No solo reforzar esta importancia, sino también cuestionar cómo se hace ese trabajo y verlo y ejercerlo desde otros lentes, definitivamente. Y otra cosa, pues también dejar de darle atención a esos medios que siguen reproduciendo los contenidos machistas. En muchas ocasiones, en charlas, foros, en clases, me preguntan, bueno, ¿y qué se puede hacer? Pues es que tu atención también es valiosa. Y el hecho de que dejes de consumir ese tipo de medios, ese tipo de contenidos, pues vamos, es una diferencia, o sea, podemos empezar haciendo esas pequeñas diferencias. Muchas gracias, Itzel. Aquí hay algunos comentarios que me gustaría no dejar como para el final. Jen BG dice, Mariana, totalmente de acuerdo, y en varias ramas laborales, pero así como los hombres son capaces de dirigir, las mujeres también. Supongo que lo que platicabas anteriormente, ¿no? De cómo hay espacios y lo que cada una también pudo retroalimentar, que cada espacio, las mujeres no pueden dirigir, ¿no? Y un poco es lo que decía ahorita Itzel, ¿no? Que se nos dice, es que tú puedes elegir estar o no estar, y no es una elección, o sea, es que hay varios obstáculos que nosotras tenemos que enfrentar como mujeres para poder llegar a la misma posición que los hombres, ¿no? Mishi también dice, yo creo que todo este tema se emplea de educación desde chica. En mi parte siempre mis padres nos enseñaron que yo puedo hacer lo que hacen mis hermanos, las cosas bruscas, y mis hermanos pueden hacer lo que yo. Y sí te explicaste, o sea, sí justamente es también una educación pues desde pequeñas. Marisabel pregunta, menciona, a veces considero que son muy pocas las mujeres que se han posicionado como líderes de opinión en México. Pienso en Carmen Aristegui. ¿A quién más reconocen o recomiendan? ¿Quiénes serían las otras referentes en nuestros medios informativos? Yo creo que, como dice Jacqueline, ya se han estado gestando varios medios feministas, pero particularmente, no sé si ustedes consideran que o tienen conocimiento de a lo mejor algún otro medio o mujer que se posicione o que esté trabajando sobre temas políticos, jurídicos, de derechos humanos, desde cualquier área que ustedes trabajen. Igual se los dejo ahorita, si no lo quieren contestar, para así pasar a la siguiente y tal vez podamos ya como juntarlo con el siguiente eje, que es justamente el sexismo en medios de comunicación, ¿no? Cómo somos las mujeres presentadas desde estos de los medios digitales, los medios impresos, cómo estamos siendo también objeto de la revictimización, de
de cómo se refieren al feminicidio en los medios de comunicación, ¿no? Como, por ejemplo, cuando se refieren a un feminicidio como crimen pasional, ¿no? Este lenguaje que se utiliza para referirse a las mujeres, que dice mucho de la sociedad, de cómo se nos mira y cómo se nos cataloga y se nos estereotipa, ¿no? Entonces, bueno, quisiera empezar ahora con Itzel, que nos pudieras platicar sobre este tema. Claro, gracias. Bueno, la representación de los feminicidios, bueno, por lo menos aquí en México, que pues es el contexto más cercano, es tremenda, o sea, tremenda. Lo del crimen pasional es un hecho, es un término muy reproducido, muy repetido, al menos en las clases de periodismo donde yo he tenido la oportunidad de decirlo. Siempre aclaro que el crimen pasional, para empezar, es un término que no existe. O sea, no existe en términos legales, no existe en los códigos, no existe en los instrumentos internacionales, ¿no? Realmente es el crimen pasional es un término que se ha creado para simplificar la violencia sistemática hacia las mujeres. Y creo que ha sido un gran avance de las feministas y, por supuesto, de las periodistas feministas que han empujado y que no han quitado el dedo del renglón para que por fin se pueda llamar el feminicidio como tal, porque creo que también hay que reconocer que cada vez sí es más común que sea llamado así, lo que es positivo, ¿no? Cuando hablamos de el sexismo en los medios, a mi parecer habría que entenderlo en varios niveles, cómo se gesta, cómo se circula y cómo se recibe, ¿no? Cuando hablamos de cómo se gesta, pues nuevamente podemos hacer referencia a lo que platicábamos hace un rato, ¿no? A la estructura organizacional de los medios, pero también quiénes son las voces a quienes se acude, ¿no? Pensando en las noticias en las cuales se narran agresiones sexuales, feminicidios, ¿no? ¿A quién se entrevista? Se entrevista a, bueno, o sea, los aparatos judiciales, o se entrevista al policía, ¿no? Entonces, se plasma en la nota la perspectiva de estas personas que normalmente son hombres y que además representan una voz de autoridad dentro de la sociedad, ¿no? Entonces, si de por sí ya hay una cultura machista muy impregnada, pues si mi opinión la veo respaldada por una voz de autoridad, es todavía peor. Ahí la relevancia de qué discursos está legitimando la prensa, ¿no? Ahí eso es como por un lado, en la forma en cómo, pues, o sea, se circulan, es como les digo, se van insertando estos discursos que van llegando a estas personas. Y cuando hablan acerca de cómo estaba vestida, que si consumió alcohol, que si tenía un novio o muchos novios, o una serie de categorías que lo que hace, que cuando esto aparece en la nota, de nuevo saca a flote los estereotipos. Ah, bueno, es que si vestía de falda es porque es un irresponsable o no se cuida, ¿no? Es que si tenía muchos novios, entonces, o sea, se pone en duda su moral y ella se vuelve víctima dos veces, ¿no? Víctima de la agresión sexual, víctima de feminicidio y además víctima de esa representación tan poco digna que hay dentro de la prensa, ¿no? Entonces yo ahí veo como pues lo más grave en cuanto a los feminicidios, en el monitoreo en el que, constantemente, día a día, voy trabajando. Han cambiado las narrativas levemente, pero de todas formas sí nos seguimos topando, incluso con los insultos que se le hacen a las mujeres, nuevamente son en relación a su cuerpo, ¿no? Que si está gorda, que si está flaca, que si hizo esto, que si hizo lo otro, ¿no? En el caso de los feminicidios, nuevamente, que si consumió alcohol, esto de que sí lo intentó dejar, pero si no le puso los cuernos, ¿no? Entonces, tal pareciera que, ay, bueno, es víctima de feminicidio, pero le puso los cuernos, entonces, pues es que ella se está metiendo en esos problemas, ¿no? Y si luego lo repite el policía, y si luego lo repite el vecino, y si luego lo repite quien sea, entonces es nuevamente decir, ah, pues sí, pues sí, pues sí. Ahí es reconocer este impacto en esos niveles.
Muchas gracias, Itzel, por la exposición tan clara de justo los niveles en los que no es un solo problema, ¿no? Son en varios niveles donde permea toda esta violencia que empieza desde el lenguaje, que podría ser el lenguaje, pero cómo va como bajando en cadena, ¿no? Y se va reproduciendo esta misma violencia. Jacqueline, ¿quisieras continuar? Sí, en esta misma línea creo que es importante entender justamente y retomar lo que hablábamos al principio, ¿no? Cómo sucede esta legitimación de la violencia, la legitimación de lo normal, ¿no? Creo que esto es algo que deberíamos ponerle mayor foco de atención en la normalización de estos temas de violencia contra las mujeres, temas que aparentemente pareciera que ya es algo natural. Y creo que eso a mí me asusta ver tantas notas rojas, tantas en medios en donde tú, si prendes la televisión o entras a internet, compras un periódico, la noticia morbo es una mujer, ¿no? Encontraron a una mujer, el cuerpo de una mujer, así, 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 y te lo describen tal cual. Y de pronto siento que, claro que hay un problema de feminicidios, de desapariciones, y claro que hay que hacerlo evidente, pero ¿cómo lo hacemos evidente? Desde el morbo, desde lo que vende, desde que no importa si te estoy poniendo un trozo de carne y si estoy poniendo el cuerpo de una mujer. Pensemos en lo que sucedió con Ingrid Escamilla, todo lo que hicieron los medios y que si en ese momento tal vez no hubiera existido medios de resistencia, ¿cómo habría pasado esa nota? ¿No? Habría sido una nota compartida en todos los lugares como forma normal. Y creo que esto debemos como creadores de contenido, debemos ponerle importancia en la medida en la que ayudemos a no reforzar esto, a plantear las historias de diferente forma, de no seguir normalizando estas actitudes violentas en contra de las mujeres que vemos en las novelas, en las nuevas series y que también esto es necesario considerar cómo nos está planteando o cómo se les está planteando a las adolescentes esta nueva figura del hombre, ¿no? Sí, es celoso, es violento, pero es guapo, pero pues te pega porque te quiere, te cela porque te quiere y entonces se construyen estos antihéroes extraños que vemos 50 sombras de Grey y entonces es como, wow, el tipo, guapísimo, ¿no? Pero ¿qué estamos generando de contenido para que las nuevas generaciones apropien eso como normal? ¿Cómo cambiamos la forma de ver y de consumir estos contenidos? Alguna vez un maestro me dijo, haz contenidos de acuerdo a lo que tú quieras ver. Y esto me ha llevado como mucho a seguir haciéndolo. ¿Qué me gustaría a mí ver y qué no me gustaría ver para compartir lo que no compartiría yo? Y creo que esto haría también mucho, o haría un gran cambio en cuanto a cómo le decimos a alguien que no sabe consumir o que no tiene las herramientas para consumir medios de comunicación, que sí puede compartir, que sí aporta y que ayuda a reforzar esta normalización de la violencia. Muchas gracias, Jacqueline. Sí, también es algo muy importante que debatir, ¿no? No nada más está el espacio periodístico como un reproductor de violencia sistemática contra las mujeres, en tanto la representación y la presentación de los feminicidios, sino que hay toda una cultura, una cultura detrás, unos medios masivos y no masivos, ¿no? Que tal vez hay medios digitales que no pueden ser tan masivos por justamente la limitación, pero que siguen reproduciendo estas estructuras de violencia y que nos lleva a que, claro, cuando vemos una nota sobre feminicidio, justo normalicemos esta violencia, ¿no? Mariana, ¿te gustaría continuar?
Sí, justo lo que menciona, ¿no? Y que me parece súper importante hacer mucho énfasis en esta parte de la normalización, ¿no? Y como bien mencionaba Itzel, esta parte de estos estereotipos que se van creando y cómo también el decir, no, pues es que si ella, que si le puso el cuerno, al final se está justificando la violencia y se está justificando la violencia y los feminicidios de diferentes maneras en estos diferentes niveles y en la propia narrativa, ¿no? Este tema que las mujeres aparecemos muertas, no nos matan, es así como lo hace súper evidente, ¿no? Creo que hay todo y ahí creo que me paran porque a intensiar. Seguramente tengo como esta cruzada personal de que se reconozca que el lenguaje misógino es también discurso de odio. Y es que hay como todo este gran debate de que no puede ser discurso de odio porque el discurso de odio es solamente para poblaciones vulnerables, cuando son minoría, cuando es un tema cultural, pero en realidad es lo mismo que nos pasa, o sea, y tiene el mismo objetivo: invisibilizarnos, cerrarnos, sacarnos de los espacios públicos, desaparecernos de los espacios públicos. Y la narrativa lo tiene, la narrativa de nuestros medios, la narrativa de los contenidos que consumimos. Cuando lo vemos desde el lado de la comunicación, el discurso de odio tiene efectos sociales y políticos. Y justamente eso es lo que nos pasa a las mujeres cuando hablan de nosotras, porque ni siquiera es cuando hablamos, ¿no? Es cuando hablan de nosotras. Y creo que esta parte que mencionaba Jacqueline, ¿no? La importancia de empezar a crear contenido, de mirarlo desde donde estamos y empezar a crear contenido que ya no sea este tema de darle participación a las mujeres, que se vea inclusivo tu panel, que haya sí, como cuota de género, básicamente, ¿no? No, es realmente retomar el discurso, es posicionar una contranarrativa, es empezar a visibilizarnos en el propio lenguaje. Y justo no hay otra forma de combatir el discurso de odio y no hay otra forma de combatir los discursos hegemónicos si no es contrarrestándolos con nuevas narrativas, si no es posicionando, visibilizando las experiencias, haciendo claro que estamos aquí, que somos parte de. Y es la única forma en la que vamos a ir poco a poco, yo creo, luchando en contra de esta normalización de el uso de nuestros cuerpos para vender, de la sexualización y objetivización de las mujeres en diferentes espacios y dejar de normalizar esta violencia que se ve, pero que se ve como en el día a día y se evidencia en los medios y en las narrativas, ¿no? Esto que mencionabas, Jacqueline, sobre estos nuevos como antihéroes, sí es muy impresionante, como estas nuevas historias de comedias románticas y eso, es la pobrecita alma que sufre, ¿no? Por eso estoquea. O sea, es que pobrecito es una victimita, por eso te cela. Entonces, y creo que hay que tener un montón de cuidado, ¿no? Y esa es la parte que a lo mejor disfruto mucho como comunicóloga, de poder tener la oportunidad de estar produciendo cosas donde nos hagamos visibles. Entonces, por ejemplo, así como en algo más, digamos, en el ejercicio diario de hacer comunicación, y lo que me toca a mí, que principalmente han sido campañas, pues es justo, ¿no? Que la narrativa cuente las historias y las experiencias de las mujeres reales, ¿no? Que se visibilice, que en el cartel no haya nada más un monito que es hombre, ¿no? Que se vea la diversidad, que se vean las mujeres, que se vean las mujeres en el mismo nivel y la jerarquía, porque en el gráfico, en lo visible, en lo que cuentas, en el mensaje, en todas partes está, ¿no? Y decía McLuhan que el medio es el mensaje y lo es, o sea, entonces hay que hacernos visibles en todas las formas posibles y cada que hacemos un video y cada que hacemos una postal y cada que tomamos una foto, también es nuestra responsabilidad y creo que ya es hasta como nuestra misión personal como mujeres haciendo comunicación, estar ahí cambiando esa narrativa y visibilizándonos en todas las formas posibles. Muchas gracias, Mariana. El cuarto eje, que era el último, en realidad
tenía que ver con los retos y desafíos que enfrentamos las mujeres en el ámbito de la comunicación, y también pues tiene por objetivo que vayamos no nada más cerrando la conversación, sino que cada una pudiera dar como propuestas, ¿no? De cómo justamente contrarrestamos el efecto tan nocivo que tienen de pronto los medios de comunicación sobre nuestros cuerpos, sobre nuestra psique, sobre nuestro quehacer cotidiano, que ya a lo largo de la conversación pudieron dar algunas pistas, ¿no? Y algunas como rebeldías, le digo yo, ¿no? De ir creando nuestros propios contenidos, acercarnos a espacios feministas, hacer contenidos por y para las mujeres, mayor representación. Entonces, creo que ahí como que ya nos han dado algunas pistas. Entonces, quisiera retomar algunos comentarios para que los podamos discutir y que pudieran también como dar respuesta a algunas preguntas que están haciendo. Primero me gustaría retomar la pregunta de Marisabel, de si recomiendan, saben, les gustaría compartir algún medio, espacio feminista que sea como líderes de opinión o que tengan como cierta postura. Y bueno, aquí Lenny CM dice que bueno que ustedes, la nueva generación, están haciendo público los problemas que tenemos las mujeres en los medios. Fanny dice, uno de los espacios más difíciles de incidir para el feminismo ha sido el sistema educativo. Sigue siendo un coto dirigido por la estructura patriarcal. La importancia de aprender a pensar con autonomía, respeto y capacidad de construcción social. Y creo que también nosotras como comunicólogas tenemos bastante que aportar en ese aspecto, ¿no? No solamente pues dejémoslo al lado de la pedagogía, creo que también como comunicación podemos hacer e incidir de maneras positivas e importantes en ese ámbito. Mishi dice que me encanta escucharlas y saber que todavía hay mujeres que no se privan de estos temas. Qué bueno que estás aquí, que nos puedes compartir y que puedes compartir con nosotras. Efra pregunta, hola Efra, ¿cómo imaginan o qué características consideran que deberían tener contenidos desde sus propios ámbitos profesionales que sean feministas? ¿Ustedes en qué ponen mayor atención a la hora de generar contenidos en sus respectivos trabajos para procurar que tenga esa mirada feminista? Carmen también pregunta, ¿dónde ustedes se desempeñan? ¿Los hombres tienen disposición para cambiar los contenidos? ¿Cuestionan las narrativas con estereotipos? ¿Quieren cambiar? Si los directivos son hombres sin disposición a hacer algo diferente, la responsabilidad seguirá quedando solo en las mujeres, y me parece que creo que esa es una pregunta bastante importante. Bueno, Rocío Espinosa responde que Isabel Arvide es muy buena periodista, igual si ustedes quieren como mencionar algunas periodistas que les parezcan relevantes y que les vengan a la mente. Y Candy pregunta, comenta, la figura de la mujer en los medios de comunicación en esta sociedad la reducen a la cosificación sexual y el morbo, ya sea como representantes al ser descritas o mostradas. Ha sido algo tan impuesto que incluso en las carreras de comunicación en las universidades refuerzan este estereotipo, ¿no? Lo que ya hablábamos hace unos minutos. En esos espacios académicos se supone que se podría hacer un cambio, sin embargo no siempre es así. Muchas de nosotras nos dimos cuenta que hacer comunicación va más allá de ser conductora o un apoyo. También Tatiana dice, excelente charla. Bueno, ella sigue una página en Facebook que se llama La Corregidora, que hace como este ejercicio de corregir, así que corregir, valga la redundancia, justo encabezados que son sexistas, misóginos y machistas, ¿no? Y bueno, me gustaría como retomar las preguntas que se hicieron, que nos pudieran como dar luz también sobre lo que ustedes hacen en sus ámbitos ya particulares y profesionales, que pues nos pueda dar pues luz y esperanza, ¿no? A las mujeres que nos dedicamos al ámbito de la comunicación, y también pues generar estas nuevas narrativas y contranarrativas, como dice Mariana, ¿no? Entonces, no sé quién quiera comenzar a lo mejor a ir como despejando algunas de estas preguntas y también como amarrando hacia el final.
Bueno, pues yo antes que nada también quería decir que soy fan de La Corregidora. No quería perder este momento, pero sobre todo, así como hace bueno, pues esta corrección hacia los encabezados como tal, hace un análisis muy completo sobre no solo el encabezado, sino toda la nota. Entonces, ese es como el principal motivo por el cual yo siempre la recomiendo, ¿no? Porque de repente nos pasa, y eso, bueno, ustedes no mentirán, probablemente también les pasa, que notan algo, o sea, es como esto está mal, pero muchas veces no sabemos cómo enunciar por qué está mal, ¿no? Entonces, la corregidora, a través de estos análisis, va brindando varias herramientas en las que tú vas identificando y luego te vas dando cuenta que, por supuesto, es un patrón y es súper real, ¿no? Además, respecto a si la responsabilidad siempre va a caer en las mujeres, pues es que es difícil porque es difícil responder esa pregunta porque, por supuesto, los hombres desde su lugar de privilegio difícilmente van a tener la disposición de cuestionarse, ¿no? Entonces, sí, creo que principalmente, queramos o no, esa tarea, pues las mujeres la vamos a cargar de alguna manera o bueno, la vamos a abanderar, ¿no? Pero yo creo que es muy importante pensar en lo colectivo, es decir, no tenemos que hacer esfuerzos aislados cada una, sino colectivizar la causa, ¿no? Un gran ejemplo de eso también son Luchadoras, que es un colectivo de la Ciudad de México. De hecho, recientemente publicaron un sitio web sobre las mujeres en los deportes, ¿no? Porque si no hubiera la pandemia, pues estaríamos ahorita viendo los Juegos Olímpicos, como siempre, con una pésima representación. Entonces, lo que hace Luchadoras es rescatar estos ejemplos históricos, tanto históricos como actuales, sobre las mujeres deportistas. Ahí hay otro. Bueno, hay también, creo que desde el periodismo cultural hay una gran apuesta. Personalmente me gusta mucho Leila Guerriero, que es una periodista argentina, y Gabriela Wiener. Yo sobre todo creo que Gabriela ahora sí que da en el clavo, ¿no? Es editorialista normalmente de New York Times y pues al igual, ¿no? Tiene un análisis muy profundo. También hay otras iniciativas como lo que ha hecho CIMAC Noticias, ¿no? ¿Cómo podemos brindar estas características? Creo que Mariana, de hecho, ya abordó un poco este punto desde nuestra mirada feminista. Bueno, es que desde que ponemos a las mujeres, las representamos en el centro y con una digna representación. Es decir, si hoy me toca entrevistar sobre el COVID, bueno, priorizar que sea una mujer experta en el área, ¿no? Porque si no seguimos reproduciendo, porque siempre los hombres son los expertos, entonces solo a ellos se les entrevista, entonces solo ellos se ven representados. Y podemos hacer ciertas cosas desde nuestra cancha. Vamos, no todo está perdido. Yo, la verdad, veo muchas apuestas desde una mirada feminista y creo que también el periodismo digital representa, o sea, abre otras ventanas, ¿no? Sí es cierto que hay una violencia hay una violencia digital hacia las mujeres extrema, me queda claro, pero también es importante reconocer que hay una resistencia, hay muchas feministas, hay muchos periodistas feministas y colectivos feministas que resisten y que ahí están, como bien mencionó Jacqueline, cuando pasó lo de Ingrid, es cierto que muchos publicaron su foto, pero muchas personas también criticaron esa publicación. Y a mi parecer, o bueno, afortunadamente en mi timeline, dominó más bueno, esa crítica que se le hizo a lo de Ingrid. Muchas gracias, Itzel. Jacqueline o Mariana, ¿alguna que quiera? Jacqueline. Yo diría que como mujeres y como mujeres haciendo medios de comunicación, siempre vamos a estar en la lucha constante. Siempre vamos a requerir dar ese paso extra para para que se tomen en cuenta nuestras ideas, para que se tomen en cuenta los contenidos que hacemos, porque claro que siempre va a existir un filtro. Yo puedo escribir algo a favor de las mujeres, pero si llega el filtro de un hombre que está frente a las decisiones, claro que no va a pasar. ¿Cómo le hago? A veces tenemos que ser mucho más creativas. ¿Cómo logramos que con una pequeña cosita
podemos hacer que este discurso cambie. Por ejemplo, si estamos hablando de una mujer, jamás pongamos títulos como la esposa de, la novia de. Siempre démosle su justa importancia. ¿Quién es? ¿Qué hizo? Y nosotros nos encontramos todos los días con esto en los medios. No, a mí no me cuentan quién es esa mujer. Me dicen que es la esposa de tal persona. En intelectuales, es más fácil hablar de un escritor, ¿no? Pero no se habla de quien siempre queda atrás, ¿no? Siempre buscar estas formas de ser más creativas. Creo que esa es la lucha que tenemos, de buscar estos pequeños espacios en donde podamos colarnos de tal forma que podamos crear lazos fuertes entre nosotras como comunicólogas dentro de los medios de comunicación. Y esto creo que es también importante, no alentar las competencias dentro de los medios de comunicación, no crear esta violencia entre nosotras, al contrario, crear lazos fuertes entre nuestras compañeras para que todas podamos ir entrando en estas pequeñas rendijas, que al final construyamos un gran espacio sin que este medio masculino de pronto se dé cuenta, ¿no? Y que cuando se dé cuenta ya estamos dentro y ya pusimos nuestras ideas y generamos un cambio en este discurso que venimos manejando, y también compartirlo con otras mujeres que no están dentro y que tal vez no leen periódicos o no ven televisión. ¿Cómo les enseñamos a consumir medios de comunicación? Y a mí me gusta mucho el cine, entonces yo podría recomendarles, en cuanto a nuevos espacios de documentales y que tiene que ver también al final con periodismo, el trabajo de Lucía Gaja, de Carolina Corral, y hace poquito vi El sembrador de Melissa Elizondo. Creo que son mujeres que están abordando temas sociales, pero desde otra perspectiva, dándole la justa importancia a las mujeres. Es mujeres haciendo contenido para mujeres desde las realidades, no desde los estereotipos. Muchas gracias, Jacqueline. Mariana. Justo, ¿no? Como tratando de juntar toda la información y todos los comentarios y tratando de ir respondiendo, ¿no? Esto que decían es súper cierto. La verdad es que estar en el terreno de la comunicación también implica estar en resistencia, ¿no? Y resistimos en nuestros mismos espacios porque nos niñean o porque nos mansplainean o porque así, pero al mismo tiempo estamos en resistencia tratando de construir estas nuevas narrativas, tratando de posicionar las reflexiones y las experiencias de las mujeres en primer plano, ¿no? Y algo que también me parece que es súper importante en nuestro quehacer y de las maneras en las que podemos ir haciéndonos de espacios más feministas es articulándonos entre nosotras, creando redes, buscando colaboraciones en conjunto. Creo que a mí algo que a lo mejor fue como mi última que se prendió así por completo el foco fue después de Me Too. O sea, ahí ya fue como, si antes había una larga lista de cómo lograr una colaboración, o sea, después de Me Too es casi que buscar a la persona a ver si no salió ahí y entonces ver si es posible o no colaborar, ¿no? Y la verdad es que, bueno, no la persona, el tipo, ¿no? Entonces, como que algo que resultó mucho más sencillo es buscar simplemente colaborar entre mujeres, darnos el espacio, buscar desde mi cancha que me toca, por ejemplo, buscar colaborar con ilustradoras para hacer una bonita campaña de difusión, buscar y eso está buenísimo porque ahora acabo de conocer a Jacqueline, ¿no? Pero guionistas para entrar en hacer como nuevas producciones y nuevas cosas que sí cuenten realmente las historias, ¿no? Y creo que esa forma de irnos vinculando, de ir haciendo redes, también es además súper enriquecedora porque vamos conociéndonos de diferentes disciplinas y vamos aprendiendo un montón, incluso hasta entrando más a profundidad de las interseccionalidades que nos van cruzando, ¿no? Y eso me parece que en nuestro quehacer es algo bonito que podemos continuar en la difusión y promoviendo.
Luego, sobre esta parte, pues, de voces y periodistas, yo pensaría en Claudia Ramos, en Daniela Rea, en Viri Ríos, justamente el quehacer de colectivas, como luchadoras, como el medio de CIMAC que mencionaba Itzel también, ¿no? La verdad es que son ejercicios que son muy interesantes y que están rompiendo el discurso y posicionándose, y me parece súper bueno. Y un poco también para retomar el comentario sobre la corregidora, por supuesto, o sea, creo que además de este análisis profundo que hace y la explicación que hacen en los cambios, algo que me gusta es que visualmente toma el espacio. El hecho de que sean tachones, que ponga en rojo, que eso también es reclamar el espacio que nos tocaba y que nos invisibilizaron en el primer headline de la narrativa, ¿no? Entonces sí, o sea, creo que hay diferentes formas en las que nos vamos posicionando y en las que podemos ir haciendo desde nuestras canchas. Y al comentario que nos decían, ¿no? De claro, ¿y cómo se hace cuando los espacios son dirigidos por hombres? Pues seguir en resistencia. Eso sería, seguir en resistencia. Muchas gracias. Pues Marisabel también nos puso en los comentarios como un grupo de mujeres a las cuales seguir. Sería interesante como juntar todos estos nombres colectivas que pudimos mencionar y compartirlos. No sé, a mí también se me viene a la mente Marcela Turati, Daniela Pastrana, que también hacen trabajos muy importantes justo relacionando a las mujeres con los derechos humanos desde una visión cambiando completamente la narrativa, ¿no? Que creo que es a lo que debemos apostar, cambiar estas narrativas, crear nuestras propias narrativas que no sean patriarcales, que no sean sexistas, misóginas y pues todo lo demás. Fanny comenta, es muy importante mirarnos, reconocernos entre nosotras. La sororidad política no es fácil, lo que sí queda claro es antipatriarcal y urgente, ¿no? Claramente creo que es lo que dicen, que coinciden las tres, es justo tejer estas redes, reconocernos entre nosotras, incluso hacer esto de recomendar colectivas y otras mujeres, pues es también acto político, ¿no? Reyes Indómita dice, Lidia Cacho, Anabel Hernández son las más visibles, pero hay un chorro de morras con trayectorias hiper buenas. Sin embargo, pues destacan más los hombres con un par de hazañas y creo que por eso es importante hacer este ejercicio de compartirnos otras voces para que no tengamos que escuchar a los hombres con pocas hazañas, sino a las mujeres que están haciendo trabajos muy importantes para las mujeres. Candy dice que poderoso, mujeres haciendo contenido para mujeres desde nuestras realidades, no desde los estereotipos. Y sí, efectivamente, eso es súper, súper importante. Pues ya estamos cerrando. No sé si, bueno, más bien me gustaría que cada una, si quiere mencionar algo para cerrar y para despedirse, no sé, que iniciamos por Mariana. No, pues justo, muchísimas gracias al Círculo por crear y seguir creando estos espacios en donde podemos converger desde diferentes perspectivas y cosas que nos han tocado, pero que al final creo que tenemos siempre esta misma experiencia que nos va guiando, ¿no? Y está padrísimo poder encontrarnos, poder compartir y seguir haciendo. Y creo que entre todas las mujeres que nos han estado escribiendo en los comentarios y me parece como que clave resaltar la importancia de seguirnos, de mirarnos, de reconocernos y de seguir construyendo estos espacios entre nosotras compartiendo, porque creo que así podemos ir generando mucha más fuerza, podemos ir haciendo más resistencia y nada, pues muchas gracias y estuvo padrísimo platicar con ustedes. Muchas gracias, Mariana, a ti por aceptar la invitación. Jacqueline, ¿algo con lo que quieras cerrar y despedirte? Sí, a mí me gustaría invitarlas a todas las mujeres que nos están viendo a crear estas nuevas narrativas, a crearlas no desde muchas veces pensamos que solamente si tenemos técnicas académicas, ¿no? Para escribir o para investigar, importa lo que escribimos y no entender que somos tan valiosas, que todo lo que
podemos reconstruir de nuestra historia, de la historia de nuestras abuelas, de la historia de otras mujeres que construyen este devenir histórico, nos ayudan a escribir, nos ayudan a crear nuevas narrativas, nuevos contenidos. Entenderlo desde esta perspectiva también nos va a ayudar a nosotras crear nuestro propio periodismo, un periodismo que realmente sea desde las realidades, desde lo más profundo, que se habla del periodismo como un medio objetivo. Creo que para nosotras debemos meterle esa subjetividad, eso que nos mueve, eso que nos emociona y que nos enoja, y cómo queremos compartirlo con otras. Me gustaría que invitarlas a eso, a que construyan sus propias narrativas, no necesariamente para que existan en periódicos o en medios importantes, sino para compartirlo con otras mujeres que ustedes tengan, con sus mamás, con sus hermanas, con sus sobrinas, y en la medida de que se haga, vamos a poder hacer lazos fuertes y vamos a estar todo el tiempo, claro, en resistencia, pero acompañadas. Muchas gracias por la invitación, Dani. Gracias, Jacqueline, por aceptar también y por compartirnos tu experiencia y esto que mencionas que es súper importante, ¿no? Y que nos da mucha, mucha esperanza y mucho calor en nuestros corazones a todas nosotras. Itzel, ¿algo con lo que te quieras despedir? Sí, también, Daniela, agradecer muchísimo el espacio. La verdad es que este tipo de conversatorios, la oportunidad de poder dialogar, también son actos políticos y de resistencia, sobre todo cuando los enmarcamos en el contexto actual que estamos viviendo por la contingencia. Y pues igual hacer esta invitación a generar este pacto entre mujeres, ¿no? Como entre mujeres en los medios de comunicación nos conocemos, nos ubicamos, nos recomendamos y decidimos converger, ¿no? ¿Cómo recomendamos a otras? O sea, hay una gran complicidad por la que podemos comenzar y que de hecho lo podemos hacer incluso sin trabajar desde los medios. Lo podemos hacer desde nuestra propia cancha, desde nuestras propias redes, ¿no? Y eso es lo único que quería decir y agradecer nuevamente por el espacio. Pues muchísimas gracias a las tres por su tiempo, por el amor también que brindan a estos momentos y a compartir lo que saben y lo que han trabajado a lo largo de su carrera profesional. También, pues, si más adelante quieren como contestar puntualmente alguna de las preguntas que se hicieron durante la charla, pues obviamente están invitadísimas. Y pues ya solo para despedirme, además de agradecerles mucho a ustedes y a la audiencia que se pudo quedar durante toda la charla o el tiempo que se haya quedado, invitarlas. Este mes el reto escritural es sobre placer y deseo femenino. Y adicional a esa convocatoria para que escriban y sean parte del Círculo Literario de Mujeres, también está otra convocatoria que es sobre justamente escribir las historias de nuestras ancestras, recuperar su historia, recuperar sus resistencias, sus poderes. Entonces, esa convocatoria lo que necesitamos son de 1 a 2 fotos de sus ancestras con máximo 300 palabras y las iremos compartiendo en nuestro blog y en redes sociales. Entonces, también Mariana, Itzel, Jacqueline están invitadísimas si quieren participar en nuestras convocatorias. Muchas gracias a todas las que se conectaron, gracias por sus comentarios y pues nos vemos la siguiente semana. Vamos a estar hablando de mujeres e ilustración, que creo que también es un tema bastante bonito y de mucha resistencia ahí también, hay mucho de qué hablar. Muchas gracias, Mariana, Jacqueline, Itzel, que tengan muy buen día y nos vemos el siguiente sábado.